Por un tiempo Jesús y sus discípulos estuvieron viajando por la provincia de Perea, la cual estaba al otro lado del Jordán, al frente de Judea. Pero ahora estaba cerca la fiesta de la Pascua, y habían encaminado sus pasos hacia Jerusalén, porque de cerca y lejos los viajeros se allegaban a Jerusalén para participar de estas festividades religiosas. La ciudad de Jericó no estaba muy lejos de allí, pero el grupo de viajeros había caminado bastante ese día caluroso y un corto descanso era bienvenido. Este viaje marcaba una crisis en la vida de Cristo, siendo que Él se había propuesto ir a Jerusalén a pesar que sabía que pronto su ministerio terrenal concluiría. Varias veces anteriores, Él les había dicho a sus discípulos que era necesario que Él fuese a Jerusalén porque allí se le quitaría la vida. Sus discípulos se asombraron de que Él estuviese dispuesto a hacer este viaje y estaban muy preocupados. Ellos no entendían que era la voluntad del Padre que Jesús diera su vida en rescate por la humanidad. Temían de lo que les pudiera ocurrir cuando llegasen a Jerusalén. Allí estaba Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Tadeo y Mateo, Felipe, Bartolomé y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón el cananeo, Santiago y Juan los hijos de Zebedeo, y Judas Iscariote, quien pronto traicionaría a su maestro. Casi por 3 años habían estado viajando juntos, y Jesús pacientemente les había enseñado por palabra y ejemplo, pero cuán poco habían comprendido. Él les tenía que revelar nuevamente los acontecimientos que sucederían, eventos que probarían su fe. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, escupan, le azoten, y le crucifiquen, y al tercer día, Él resucitará. Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué queréis que os haga? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? Podemos, sí. A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Los otros discípulos, al escuchar el pedido de Santiago y Juan, se enojaron. ¿Por qué habían pedido esto a Jesús los 2 hermanos? ¿Acaso ellos se creían mejores que los otros discípulos? Vengan aquí todos. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Continuemos ahora nuestro viaje. La ciudad de Jericó estaba situada junto al camino principal entre Perea y Jerusalén, y muchos viajeros paraban allí para refrescarse y descansar. Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y quien usualmente llegaba allí para pedir limosnas. Limosnas. Ayuda. Limosna. Limosna. Ayuda. Limosna. Limosna. Ayuda. Limosna, por favor.
Soy ciego. ¿Qué es lo que pasa, amigo? ¿Qué pasa? Es Jesús, Jesús de Nazaret. Él está llegando aquí con sus discípulos. Jesús de Nazaret, hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Llámalo y tráelo aquí. Ten confianza. Levántate. Jesús te llama. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, quiero recobrar la vista. Recibe tu vista. Tu fe te ha salvado. Bienaventurado el Hijo de David. Gracias, Señor, por haberme devuelto la vista. Así fue como Jesús, en su último viaje hacia Jerusalén, como el gran médico divino, se detuvo para devolverle la vista a un ciego mendigo, demostrando así nuevamente el poder de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad cerca de la casa del jefe de los publicanos, llamado Zaqueo. Escuchando la multitud que se acercaba, Zaqueo salió a ver lo que ocurría. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A quién le están dando la bienvenida? Jesús de Nazaret. Él se dirige a Jerusalén para la Pascua. Jesús de Nazaret, aquel en quien tanto creían como el Salvador del mundo, aquel que hablaba con bondad a los pecadores. Sí, Zaqueo era un pecador. Se había enriquecido a expensa de otros. Si tan solo él pudiera ver a Jesús o escuchar unas pocas palabras de él. Pero Zaqueo era un hombre de baja estatura y la multitud apretaba a Jesús. Entonces él pensó en un árbol de sicómoro, debajo del cual Jesús pasaría. Si él se apresuraba, podría llegar hasta el árbol antes que pasara Jesús, subirse en sus fuertes ramas y de esa manera podría ver a Jesús cuando éste pasara por debajo. Tan grande era su deseo de ver al Salvador que había traído la paz a tantos pecadores, que Zaqueo, aunque era un hombre prominente y de dinero, no pensó dos veces en lo que estaba por hacer. Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Zaqueo se dio prisa y bajó. Por lo pronto el Señor lo había llamado por su nombre, y más aún, Jesús estaba dispuesto a ser el invitado de honor de un odiado colector de impuestos. Debía apresurarse y darle la bienvenida al Maestro. Lleno de gozo recibió a Jesús y a sus discípulos en su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, y se les hacía extraño que un gran maestro estuviera en casa de un publicano. Los discípulos estaban muy cansados después de la jornada, y estaban muy agradecidos por la hospitalidad de Zaqueo, siendo que su casa era muy confortable. Zaqueo, luego de estar en estrecha relación con Jesús, deseaba sinceramente el perdón de su vida pecaminosa pasada. Él quería mostrar a Jesús que estaba dispuesto a vivir una nueva vida. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes que le daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así fue como Jesús, luego de descansar con sus discípulos en Jericó, prosiguió el viaje hacia Jerusalén. Mientras tanto, en Jerusalén la gente ya se reunía para la Pascua, y en el atrio del templo los hombres discutían los eventos cercanos. Algunos se preguntaban si Jesús vendría o no. ¿Qué crees? ¿Vendrá Jesús para la fiesta? ¿Quién sabe? Cuando él estuvo aquí anteriormente, los fariseos trataron de arrestarlo. Sí. Y ahora han dicho que si él entra secretamente, cualquiera que sepa dónde él esté, tiene que informarle al sumo sacerdote para que entonces lo puedan arrestar. Si él viene, va a haber una gran conmoción, porque sin duda va a desafiar a los fariseos nuevamente. Ahora Jesús y sus seguidores estaban llegando cerca de Betfagé y de Betania, dos pequeñas poblaciones cercanas a Jerusalén. Cuando llegaron al monte llamado Los Olivos, Jesús se detuvo y envió a 2 de sus discípulos en una misión especial. Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Sí, Señor, así lo haremos. Mientras los discípulos salían para cumplir el pedido de Jesús, pensaban por qué querría un animal en este momento. No obstante, se apresuraron a cumplir el pedido del Señor. Cuando los discípulos entraron en la aldea, encontraron al pollino como se les había dicho. Aunque el dueño les cuestionó lo que hacían, rápidamente aceptó con gusto la explicación y con gozo dejó que se llevasen al animal. Cuando el grupo de seguidores vieron a los discípulos regresar con el pollino, el significado del evento comenzó a emocionarlos, y su gozo y entusiasmo eran difíciles de ocultar. Oh Jerusalén, ojalá comprendieras lo que traería tu paz, pero ahora está escondido de tu vista. El día llegará sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con gran fortaleza y muros de fuerza, y te derribarán hasta el suelo, a ti y a tus hijos junto a ti, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no conociste el día de tu visitación. Los fieles habían llegado hasta Jerusalén de todas partes del país para observar la fiesta de la Pascua, la cual comenzaría en pocos días. Las familias se reunirían para alabar a Dios por las obras maravillosas que el Señor había hecho en el pasado al libertarlos de la esclavitud egipcia. El pueblo escuchó una gran algarabía y gritos a la distancia. ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Quién estaba llegando? Él es el profeta, Jesús de Nazaret, de Galilea.
Sí, ahora le daban la bienvenida como el rey, pero en pocos días muchos se unirían y plegarían a los dirigentes religiosos, clamando que se le crucificase. Jesús se fue al templo donde muchos trajeron a sus enfermos, cojos y ciegos, para que él los sanara. Pero también allí estaban los sacerdotes y escribas, quienes resentían grandemente lo que Jesús hacía, porque estaban envidiosos de la creciente popularidad de Jesús entre la gente. ¿Escuchas lo que estos niños te dicen? ¿Nunca has leído de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Así es como Jesús a todos sus seguidores les demostró una vida de amor y humildad. Él le devolvió la vista al ciego Bartimeo, transformó el corazón de Zaqueo y bendijo a todos los otros que tuvieron fe en él. Pero muchos no le aceptaban y muchos no comprendían que aquel en medio de ellos era realmente el único Hijo de Dios, el único Salvador de la humanidad. When you're down in trouble and you need a helping hand, and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten even your darkest night. You just call out my name and you'll know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, and all you got to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend. If the skies above you grow dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, keep your head together and call my name out loud. Soon you'll hear me knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, see you again. Winter, spring, summer, or fall, and all you got to do is call, and I'll be there, yes I will. Ain't it good to know that you got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you
take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you'll know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, and all you got to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend, you got a friend. Ain't it good to know you got a friend? Oh baby, you got a friend. You got a friend. Por eso debemos tener presente, la Biblia es un libro para el presente. Al pecador no le dices nada cuando va a pecar. Nada cuando va a pecar. Ahora usted no puede pecar contra el Señor. Ahora usted no puede pecar contra el Señor. Emblanquecida en aquella cruenta cruz, su sangre le limpió. Pues nosotros somos de Dios, pues nosotros somos de Él. Pues nosotros dijimos una vez, yo te acepto, Jesús, aquí estoy. Qué lindo es tener a Cristo en el corazón. Qué lindo es tener a Cristo en el corazón y sentir la experiencia del nuevo nacimiento que Cristo da. Pues nosotros somos de Dios, pues nosotros somos
En esta ocasión, yo quisiera que habláramos sobre el Espíritu Santo. Para conocer a Jesús, penetrar en su vida y experimentarlo presente en tu propia vida, conviene que aprendas algo más sobre el Espíritu Santo. Sí, del Espíritu Santo del que Jesús habla y realmente desee su venida. Por eso, hoy vamos a hablar de él. Me dirás, ¿acaso no basta con Jesús? Tener a Jesús es suficiente, pero ¿cómo tener a Jesús? ¿Cómo llegar a conocerlo? Me refiero a conocerlo a Él en persona y no solo a saber cosas respecto de Él. Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes saber mucho sobre Napoleón, sobre Shakespeare o quizás del mismo presidente, pero ¿los conoces realmente? ¿Los conoces personalmente, en forma directa, en forma íntima, en una relación de persona a persona? Muchos han leído lo que dice la Biblia sobre Jesús. Han escuchado sermones, pero a Él no lo conocen, no lo han encontrado de tal manera que ese encuentro les haya cambiado realmente su vida. Conocer a Jesús es una experiencia difícil de describir. Hay himnos que se cantan en reuniones de oración que dicen, Jesús camina conmigo, Jesús habla conmigo. Es una forma de tratar de decir, lo conozco personalmente como a un amigo. Me parece oírte preguntar, ¿es eso posible realmente o se trata solo de un sentimiento emocional? Es posible y tienes que descubrirlo por ti mismo. ¿Cómo? Aquí es donde entra en juego el Espíritu Santo. Es Él quien hace que lleguemos realmente a conocer a Jesús de persona a persona. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué sabes tú sobre el Espíritu Santo? Bueno, no interesa mucho el nombre que le des. Lo que importa es la realidad. Conocer lo que Jesús nos dijo de Él. Y Jesús dejó muy claro que hay una persona, el Espíritu Santo, igual al Padre y a Él. Jesús nos dijo quién es el Espíritu Santo, lo que hace y en qué forma actúa en nuestras vidas. Al llegar a este punto podrás decir, bien, yo nunca pensé en Él de esa manera. Siempre me pareció a alguien o algo muy misterioso y que no tenía nada que ver conmigo. Así es. Y es mucho lo que perdemos por no saber quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él quiere darnos. Solo Jesús puede enseñarnos quién es el Espíritu y qué es lo que hace para nosotros. Es un gran misterio. En cierto modo, todo lo que pertenece a Dios es un misterio. Nunca podremos explicarnos del todo a Dios, cómo lo hacemos cuando definimos cosas humanas, pero Jesús nos entreabrió la puerta a ese misterio. Y por sus palabras conocemos algo sobre el Espíritu Santo y sabemos lo que Él quiere hacer por ti y lo que Él quiere hacer por mí. Veamos pues lo que dice el Evangelio. Lee en el primer capítulo de San Juan desde el versículo 29 hasta el 34. Pero por favor, tienes que leerlo en voz alta, para que no solo mires la palabra de Dios, sino que también la escuches. ¿Qué te dice este texto? Tenemos que comentarlo juntos. Se trata de Juan Bautista, que ve venir hacia él a Jesús y nos lo presenta como el Cordero de Dios. Juan había recibido de Dios una iluminación, había comprendido que Jesús sería ofrecido en sacrificio por nosotros, derramando su sangre como los corderos que acostumbraban sacrificar los judíos. Y Juan dice, es de este hombre del que yo les he venido hablando, cuando les anuncié a uno que vendría después de mí, pero que éste estaba por sobre mí. Y Juan nos relata una gran experiencia que ha tenido, que ha atravesado, y nos dice que vio al Espíritu Santo bajar sobre Jesús desde el cielo como baja una paloma.
es lo primero que encontramos en el Evangelio de San Juan referente al Espíritu. Probablemente está diciendo, ¡qué gracioso! ¿Acaso el Espíritu Santo es una paloma, una especie de pájaro sagrado? Nada de eso. El Espíritu Santo es una persona, lo mismo que el Padre y Jesús. Definitivamente son personas. Tú puedes conocerlo y amarlo como a una persona, y Él te conoce y te ama porque tú eres una persona. Un pájaro no podría hacer eso. Comprendo bien lo que dice Juan. No dice que el Espíritu Santo sea paloma, dice que lo vio descender como una paloma, iluminado por Dios. Juan supo al ver esa imagen que se trataba del Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús. Hoy día muchas personas han descubierto la realidad del Espíritu Santo y son guiadas por Él en su vida y suelen llevar medallas o prendedores con la imagen de una paloma para representar al Espíritu Santo. No es que sean seguidores de un pájaro, sino que siguen a una persona que ésta a su vez habrá de conducirlos a Jesús. El Espíritu Santo nos guía con suavidad y con gentileza en un camino de paz. En ese sentido, una paloma puede ser una imagen adecuada. Pero sigamos adelante. Juan dice humildemente, refiriéndose a Jesús, yo no lo conocía, pero el que envió a Juan a bautizar con agua le indicó cómo podría reconocer al Mesías. Sería por medio del Espíritu. Cuando viera al Espíritu descender y posándose sobre Jesús como una paloma, esa era la señal. Pero hay más. A Juan le había sido dicho de esa persona sobre la cual viera descender el Espíritu en forma de paloma, que él era el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Ese que bautiza con el Espíritu Santo es el Hijo de Dios, es Jesús. Esto es importante no olvidarlo. En la renovación que está ocurriendo en todo el mundo, oirás a menudo hablar del bautismo en el Espíritu, refiriéndose a la experiencia espiritual que ha transformado su vida. La gente dice, recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerda que esta expresión se encuentra solamente en la palabra de Dios, y recuerda también que el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Veo que te estás preguntando, bueno, yo ya fui bautizado, ¿es que le faltó algo? Sí, le faltó algo a mi primer bautismo. No le faltó nada cuando fuiste bautizado con agua en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Fue entonces cuando te convertiste en hijo de Dios y heredero del cielo, con el derecho, con el derecho de llamar Padre a Dios. El bautismo en el Espíritu Santo no es un segundo bautismo ni viene a suplir algo que le faltó al sacramento del bautismo. Es algo completamente diferente. Pero vamos a dejar estas preguntas hasta más adelante para seguir hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es y qué es lo que hace? Ya nos hemos referido a aquel día en que Jesús se puso de pie y exclamó, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien cree en mí, el agua brotará en él. Ríos de agua viva brotarán de su seno, según lo anunció la Escritura. Y esto lo decían, esto lo decía él hablando solamente del Espíritu. Graba en tu mente estos 3 puntos. Primero, la sed. Aquí puedes poner todas tus inquietudes, tu deseo de Dios y tu búsqueda de Él. Segundo, el ir hacia Jesús. Jesús dijo, que venga a mí y beba. Él es el único que puede colmar los deseos más profundos de tu corazón. Y tercero, Él hace esto dándote el don de su Espíritu.
Tu vida no estará ya más estancada en el egoísmo, la sensualidad, el miedo, el orgullo, el pecado. Por la acción del Espíritu tu corazón se abrirá, se ensanchará, comenzarás a amar de una manera nueva, a la manera de Jesús. Jesús había dicho: yo soy el camino. Ahora tú comienzas a descubrir su camino. Sí, ahora ya no experimentas, ahora ya comenzaste a describir su camino. Quédate un rato en estas palabras. De su corazón fluirán ríos de agua viva. Escúchalas, repítalas, hazlas algo tuyo. Tienes que decir: sí, Señor, creo que de mi corazón harás brotar ríos de agua viva. Han pasado tantos años desde aquel día en que te conocí. Y mi vida solo está esperando tan solo un deseo de su corazón. Lo mejor que puedo hacer es continuar sin desmayar. Si Dios lo ha prometido, no tardará, Él lo cumplirá. Y eso es más y más que suficiente. Esperaré ahora más que nunca y siempre, no importando si reciba o no reciba. Lo que añoro, lo que anhelo, lo que busco, no lo pido para mí solo. Compartirlo con la gente, lo sensato y correcto e ideal sería. ¿Y acaso soy yo el primero? ¿Y acaso soy yo el más sincero? Soy solamente alguien que busca una salida para poder obtener todo lo que yo necesito. Y eso es más y más que suficiente. Esperaré ahora más que nunca y siempre, no importando si reciba o no reciba. Tomemos ahora otra palabra del Señor. Una palabra en la que nos promete el Espíritu. ¿Quieres encontrarla? Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Tienes que leerla porque es para ti. Dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro defensor que habrá de permanecer siempre con ustedes. Este es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce.
pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. ¿Cuál es la prueba de que amamos a Jesús? Él mismo nos lo dice, sencillamente está que tratamos de guardar sus mandamientos. Ahora bien, sus mandamientos se resumen en una sola palabra: amor. Él nos pide amar a Dios, pero no es bastante. Debemos amar a nuestro prójimo. Él nos dice que ese amor a nuestro prójimo es tan importante que pasará a ser la señal por la que los hombres habrá de conocer que lo amamos a Él. Si estamos sedientos de Jesús, ya lo estamos amando, y este amor incluye a nuestros hermanos. Un amor auténtico a Jesús no puede excluir a nadie en la tierra, cualquiera sea su color, su raza o su credo. Sea rico o sea pobre, sea sano o esté enfermo, hermoso o feo, en alguna parte de nuestro corazón debe hallarse el deseo de amar a todos aquellos que Jesús amó, especialmente el pobre, el proscrito, el solitario y deprimido, los prisioneros, los leprosos y los pecadores. La primera prueba de que nos encontramos en camino hacia una vida nueva es nuestro deseo de vivir de esa manera. La primera señal de Jesús actuando realmente en nosotros es esa tendencia al amor. Dios es amor. ¿Cuál es tu pregunta? Me parece oírte decir: me gustaría poder amar de esa manera, pero la verdad es que no puedo ni siquiera amar a miembros de mi propia familia. No te preocupes, no hay problema. Dios nunca pide lo imposible. Si Él nos ha mandado a amar, hay que hacerlo. Pero no podríamos hacerlo solos. Es por eso que necesitamos una ayuda extra. Dios sabe bien cómo somos, conoce todas nuestras debilidades y cuida de que tengamos toda la ayuda de que necesitamos. Y por eso dijo que le pediría al Padre que nos diera otro que nos ayudara. El primero que el Padre envió para ayudarnos fue el mismo Jesús. Nadie podía ayudarnos mejor que Jesús. Jesús es la ayuda divina encarnada, Dios hecho carne, ayudándonos. Cuando caminaba en la tierra iba ayudando a todos a encontrar el camino hacia el Padre. Una vez dijo: cualquiera que me ve, ve al Padre. Jesús nos ayuda a hacer nuestro amor la misericordia y la compasión del Padre. El Padre lo envió para que nos ayudara a descubrir cómo es Él en realidad. Tantas personas pierden realmente su tiempo con un Dios falso. Creen en un Dios contador, un Dios que lleva cuidadosamente una lista de nuestros pecados para el día del juicio. ¿Cuántos cristianos viven en este temor a un Dios falso? Un Dios que está allá arriba, vigilando todos mis movimientos, anotando hasta mis pensamientos, esperando el día terrible en que me presentará la cuenta. Pero Jesús nos hace conocer al Dios verdadero. Jesús dijo: yo no he venido a condenarlos, sino a ayudarlos, a salvarlos. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y también dijo: Dios nos mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo. ¿Usted cree eso? Nunca. Definitivamente nunca. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es lo que trató de hacer Jesús durante el tiempo que pasó en esta tierra. Entregó a los hombres la buena nueva, enseñó que Dios es Padre y que te ama a ti. Llevó a los hombres a comprender lo grande que es el amor de Dios. Él mismo dio prueba de ese amor cuando sanaban, limpiaban, perdonaba pecados y cruz del Calvario. Sí, y como última prueba, dio su vida por nosotros en una cruz. Nadie tiene mayor amor que Él, que da su vida por sus amigos. El tiempo que Jesús pasó sobre la tierra fue muy corto.
Por eso Él nos prometió enviar a otro que haría realidad la buena nueva para los hombres de todos los tiempos, también para ti y para mí. Y eso es hoy día. Siempre te tengo en las mañanas aunque yo no te estoy viendo. Por las noches acompañas mi silencio. A mi lado tú estás.